15.547. Un desafío a la mexicana. Por Berta Corte. Primer tiro, capítulo F. Primera parte. Desde Mackay hasta Townsville, en Queensland, Australia. Sobre los cerdos salvajes y sus parientes. Marzo 29 de 2012. Esa mañana, después de tomar café y comer un egg roll o hamburguesa de huevo, emprendí el camino de nuevo. Solo me faltaban 74 kilómetros para el siguiente destino. Pedaleé durante el resto del día entre cañaverales pantanosos y viscosos ríos hasta el kilómetro 22 antes de llegar a Proserpine. Estaba oscureciendo cuando alcancé la población. Era una localidad bien instalada. Desafortunadamente, no encontré a tiempo un lugar de descanso y tuve que pasar la noche dormitando entre las bancas de una gasolinera. Al siguiente día, cuando descubrí el área de descanso del pueblo, me sorprendí gratamente. El área tenía baños y regaderas, un refugio techado que contaba con enchufes eléctricos, fuertes mesas y amplias bancas, y me posicioné de una de ellas. Conecté mis aparatos a la fuente de poder y me concedí una maravillosa siesta de varias horas a cubierto en ese lugar. En la carretera noté algunos mega anuncios que decían Explore Proserpine. Los escenarios mostraban que había un lago enorme en los alrededores y que se podían pescar ejemplares de gran tamaño. Pero eso a mí no me llamaba la atención. Esos lugares siempre estaban fuera de mi ruta. Además, tendría que pedalear por caminos de tierra, resbaladizos y perder tiempo en diversiones que no eran el propósito de mi viaje. No desperdiciaría tiempo en banalidades. Una vez recuperada de sueño, debía seguir a Bowen, Queensland. 62 kilómetros pedaleando por The Bruce Highway. Llegué a ese pueblo circulando por una carretera casi sin acotamiento, como había sucedido los últimos días. Un cándido letrero me provocó una carcajada. Share the road, o sea, comparte el camino. En la imagen del anuncio apareció un vehículo y al lado una bicicleta, sugiriendo a los conductores de automóviles compartir amablemente el espacio con las bicicletas. Sí, cómo no. Los conductores de vehículos en esa carretera pasaban tocando el claxon y gritándome majaderías. Había ocasiones que me obligaban a orillarme de tal modo que me sentía prácticamente expulsada del camino. Los problemas para los ciclistas en las carreteras del norte de Queensland son muchos y variados. En algunas partes de ese tramo había unos mini túneles formados con grandes tubos de asbesto que cruzaban por debajo de la carretera de un lado a otro. Servían para que el agua drenara hacia algún lado en los terrenos pantanosos que bordeaban los caminos y así evitar que se formaran encharcamientos a la orilla de la carretera. Sin embargo, observé que no servían de nada, porque debido a las lluvias torrenciales, el nivel de los pantanos alcanzaba la altura de la carretera y, por tanto, la infraestructura resultaba completamente inútil. Esos mini túneles a veces tenían señalamientos y a veces no. En una ocasión, casi me voy de bruces en una de esas hondonadas, justo porque un tráiler no me dio espacio ni tiempo para rebasar el inconveniente. Ni cuenta se dio el conductor y menos le importó. Calculé que sería muy peligroso cruzar a oscuras o con poca luminosidad en esos puntos. Corría el riesgo de terminar accidentada en esas cunetas funestas. No pude llegar hasta Bowen. Solo alcancé el área de descanso llamada Mid Gordon, que se encontraba a 2 kilómetros antes de ese pueblo, y pernocté cómodamente en ese lugar al lado de casas rodantes, cuyos propietarios ya estaban dormidos cuando llegué. Marzo 30 de 2012. Salí temprano del área de descanso hacia Home Hill, Queensland, que se encontraba a poco más de 100 kilómetros. En esa ruta aparecieron en ambos lados del camino
grandes plantíos de diferentes hortalizas, todas muy bien alineadas y protegidas con plásticos o bajo cobertizos. Como a 80 kilómetros de Home Hill, encontré al lado de la carretera el cuerpo de un cerdo salvaje muerto. ¡Un cerdo salvaje! ¡Ah, caray! No había considerado a esos animales. Es decir, no pensé encontrarlos en Australia. Sabía que los cerdos salvajes atacaban al hombre al sentirse amenazados y también por hambre. Al ver el bulto a lo lejos creí que era un buey, pero cuando llegué al punto donde se encontraba el animal me sorprendió el hallazgo. El cerdo era enorme. Se notaba el cuerpo sobre la carretera a la distancia. ¡Ay! Otra causa de temor para sumar a mi recorrido. Después de fotografiar al cerdo, ya no podía ignorar los cadáveres de otros animales. Canguros, halcones o pájaros diversos, víboras, ganado. Sin excepción empecé a tomar registro fotográfico de todo lo que encontraba, incluso de los desperdicios que aparecían por todos lados y en mayor cantidad cuanto más cerca estaba de una población, de la misma forma que lo había observado en las carreteras de México. Los últimos rayos del sol alumbraron mi llegada a Home Hill, Queensland, y me permitieron localizar fácilmente un lugar para pernoctar. En esa población encontré una instalación llamada Comfort Stop, parada confortable. Era una infraestructura amplia y techada que protegía un área de cocinetas para preparar alimentos, mesas de picnic, baños y regaderas públicas, estacionamiento para casas móviles y terreno para colocar tiendas de campaña. Pude haber acampado en el pasto, pero como los insectos estaban iracundos, opté por protegerme de ellos por unas horas bajo el techo y al amanecer me fui a descansar en unas de las bancas externas. La banqueta de esas instalaciones tenía figuras hechas con mosaicos pequeños, reproduciendo dibujos aborígenes. En general, agradable el lugar. Marzo 31 de 2012. Pedaleaba sobre la carretera cuando el sol apenas salía por encima de los cañaverales. Mientras observaba la inmensidad de esos plantíos y la belleza del amanecer, agradecía los hermosos paisajes que se me regalaban ese día. En ocasiones el cansancio me deprimía o simplemente me mantenía con la energía baja, lo cual impedía que pudiera apreciar los paisajes que asomaban a mi alrededor mientras avanzaba penosamente. En la jornada del día anterior, había encontrado un cerdo salvaje muerto a la orilla de la carretera. Aún no podía reponerme de la impresión. El incidente me había dejado perturbada. El animal era enorme, juro que era enorme, incluso más grande que yo. Estaba todo hinchado, tieso, con una mueca amenazadora, la lengua sangrante colgando y negro como un tizón, como un toro de lidia. Se veía imponente. Nunca me hubiera imaginado que habría cerdos salvajes rodando por los caminos. Entonces pensé en retrospectiva sobre las noches circulando por las carreteras y reconocí que el peligro había sido mayor del imaginado. Tragué saliva. Haciendo un análisis de los riesgos nocturnos, consideré: los cocodrilos no representaban una preocupación en mis travesías de noche porque esos animales eran de sangre fría. Necesitaban el calor del sol para acelerar su metabolismo. Al menos eso había leído. Por lo tanto, no era factible sorprenderlos atravesando veloces por la carretera a medianoche. A los canguros fácilmente los asustaba con ruido o luces, pero a los cerdos salvajes, ¿cómo los enfrentaría? Vino a mi mente una película que recreaba un ataque de esos cerdos. El animal brincaba frenético en direcciones impredecibles, emitiendo un chillido bestial. Y pensándolo bien, era un jabalí. Pero en términos genéticos, todos pertenecían a la familia de los puercos. Esos cerdos, y no estoy hablando de algunos conductores de tráilers,
aparecían en mi escenario para atormentarme aún más sobre la siguiente travesía de Keynes a Perth. Necesitaba urgentemente encontrar financiamiento para ese tramo. Pedalear completamente sola podría ser más que una osadía. Sería una verdadera estupidez. Ahora sí me atrevería a decir que el miedo no andaba en burro, andaba en bicicleta. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.